El 25 de septiembre de 2022 se realizará en Cuba el referéndum del Código de las Familias. Mucho se ha hablado sobre el código y el referéndum, pero ¿qué representan realmente? ¿Dónde están los retos principales para quienes lo apoyan o lo rechazan? Lo primero que habría que dejar claro es que el referéndum del Código de las Familias, más que un acto para aprobar una ley, es un acto que permite a la mayoría del electorado decidir si una minoría puede o no disfrutar de derechos que varios estados consideran derechos humanos. Podemos compartirlo o no, pero la práctica internacional demuestra que existe un consenso gradual hacia el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario y los derechos derivados de este. Un consenso que ha sido respaldado por algunos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo. Por ejemplo, el Comité de los Derechos Humanos, que desde 1994 dictaminó que la discriminación por orientación sexual debería estar prohibida en todos los estados porque así lo regula el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció en su observación general número 20 del 2009 que la orientación sexual constituye una condición social que no puede ser objeto de discriminación. Entonces, no es descabellado afirmar que existe una tendencia internacional a reconocer que el derecho humano a la igualdad permite que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ no sean discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género. Esa tendencia se fundamenta en decisiones de organismos internacionales, como ya les expliqué, y en la práctica de diferentes estados que han entendido que el derecho a la igualdad comprende la posibilidad de las personas LGBTIQ+ de disfrutar de los mismos derechos y libertades que las personas heterosexuales o cuya identidad se corresponde con la que les señalaron al nacer. Más de 30 estados han reconocido el matrimonio igualitario como una institución derivada del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han sentado jurisprudencia de acuerdo con la identidad con la que se autoperciben. En ese sentido, la opinión consultiva emitida por la CIDH en el 2017 a partir de un pedido de Costa Rica es abundante en argumentos jurídicos que sostienen esa afirmación. No obstante, cuando se habla de los derechos de la comunidad LGBTIQ, muchas personas tienden a hacer sus propias interpretaciones del derecho a la igualdad. Muchos dicen reconocer que las personas LGBTIQ no pueden ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, pero a la vez afirman que hay derechos que deberían estar limitados para esas personas por su condición. Negar a algunas personas derechos que otras tienen es un acto de discriminación que no admite muchas discusiones. Sabiendo eso, también hay muchas personas que no se concentran entonces en afirmar la ausencia de discriminación en contra de las personas LGBTIQ, sino en intentar justificar que en su caso, en el de estas personas, existen argumentos para fundamentar la discriminación o el reconocimiento limitado de algunos derechos de los que otros disfrutamos. Detrás de las posiciones de rechazo al Código de las Familias hay varias justificaciones, pero sin dudas la fundamental tiene que ver con la enarbolación de valores conservadores que en el fondo son discriminatorios en tanto consideran que lo que exige la comunidad LGBTIQ y que contempla el Código de las Familias no son derechos, sino aberraciones antinaturales o caprichos o ideologías impuestas por el modernismo y el globalismo. No obstante, las posiciones conservadoras tienen que ser respetadas, como tienen que ser respetadas también las de la comunidad LGBTIQ. Ambas cosmovisiones, a pesar de ser contrapuestas, coexisten y coexistirán a pesar de que unos y otros intenten acallar la voz del contrario. En la sociedad moderna, quien no debe mantenerse al margen del conflicto es el Estado, porque es el Estado, con independencia de lo que crean las mayorías, el principal responsable de reconocer y garantizar derechos a todas las personas por igual. Nada justifica que el Estado se desentienda de un conflicto social y ponga en las manos de los implicados la capacidad de definir a partir del criterio de las mayorías los derechos y limitaciones que tendrá una comunidad minoritaria como la de las personas LGBT. Ahí radica el problema principal en torno al Código de las Familias y su referéndum. El Estado, que es lo mismo que el Partido Comunista, se ha desentendido de los derechos de la comunidad LGBTIQ y ha utilizado el proceso de consulta y redacción del Código de las Familias como un instrumento político que más que conceder derechos,
persigue distraer y ofrecer una imagen de garante de derechos que no se corresponde con su real esencia. El régimen cubano jamás ha contado con el voto de la ciudadanía para aprobar una ley. El referéndum del Código de la Familia será el primero de su tipo en más de 60 años de gobierno del Partido Comunista. A la par del Código de la Familia, el régimen cubano redactó y aprobó un código penal que limita derechos y libertades como nunca antes. Sin embargo, la ciudadanía ni votó ni votará para definir su entrada en vigor los primeros días de diciembre. El gobierno cubano no necesitaba someter a votación lo que son claras limitaciones a la libertad de todos, mucho menos necesita entonces hacerlo para reconocer derechos a un número limitado de personas. Por eso puede afirmarse que lo que acontecerá el 25 de septiembre no es un referéndum. Es un plebiscito en el que lo que está en juego no es la promulgación de un nuevo código de las familias que la mayoría de las personas consideran necesario. Lo que está en juego es el reconocimiento, al menos normativamente, de muchos de los derechos por los que ha luchado la comunidad LGBTIQ cubana durante décadas. Digo esto porque con independencia de los resultados del referéndum del 25 de septiembre, el régimen cubano ha decidido ya darse un nuevo código de las familias. Sin embargo, lo que intenta definir en los próximos días es si ese nuevo código contemplará o no lo que el propio poder ha reconocido como derechos de una comunidad minoritaria. Tenemos el Código de la Familia, que no es el Código del matrimonio igualitario, ni mucho menos. Es el Código de la igualdad, es el Código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad. No es un código que impone un patrón, no es un código que niega como cada cual asuma que sea su familia. Al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familias que hay en el país. A pesar de que el Estado es el principal responsable de la situación de la comunidad LGBTIQ cubana y del referéndum que hoy enfrentan, no todos los que apoyan al código señalan esa responsabilidad. No se trata de que tengan que hacerlo, pero esa decisión tácita de tratar al Estado como aliado, al tiempo que se concentran las críticas en quienes promueven el no o la abstención en el referéndum, ha resultado ser conflictiva. Lo he dicho en otras oportunidades, el código que se ofrece es técnicamente superior al vigente. He señalado algunos elementos que me parecen contradictorios, como por ejemplo la capacidad de la Fiscalía de definir de manera unilateral la separación de padres e hijos. Pero también reconozco que de acuerdo con los estándares de muchos estados modernos y de primer mundo, el Código de las Familias propuesto parece diseñado para un país como Noruega. Pero una cosa es señalar las bondades del nuevo código y defenderlo, y otra muy diferente es hacerlo soslayando la falta de compromiso real del Estado con los derechos no solo de la comunidad LGBTIQ, sino de todos los ciudadanos. En el contexto cubano actual, la defensa de lo uno no debería separarse de la denuncia de lo otro. Porque si hoy los conservadores tienen derecho a expresar sus fobias, fundadas o no contra el código, es porque el Partido Comunista así lo ha permitido y además favorecido. Nada escapa del control partidista de un Estado totalitario como el cubano. Todo forma parte de un juego de ingeniería política en el que tanto conservadores como defensores del código somos fichas. La comunidad LGBTIQ y sus aliados defienden hoy con uñas y dientes un código que ven como la principal esperanza para el reconocimiento de sus derechos. Eso es respetable sin dudas. También habría que respetar a quienes afirman que la agenda pro derechos LGBTIQ y el Código de las Familias han sido utilizados por el régimen cubano para distraer e intentar limpiar la imagen de represión, limitaciones de derechos y déficits democráticos que le persiguen. Los gobernantes cubanos no están más interesados en reconocer derechos que en sobrevivir y perpetuarse. Eso debería estar siempre en el centro de la discusión en Cuba. Sobre todo porque sobra evidencia para afirmar que el código en sí mismo no es garantía de nada en un país donde la ley no es ni será obligación o límite para la clase dominante. El irrespeto a la ley en Cuba no solo alcanza los derechos políticos. Pensar que el código sí se respetará porque no tiene que ver con derechos políticos o civiles o con herramientas que permitan la articulación de la ciudadanía en contra del gobierno es también una conclusión que parece ingenua. El rechazo al código no solo parte de sectores conservadores, sino también de personas que se oponen al gobierno y ven en el código un instrumento de distracción. Para ellos, que un amplio sector de la comunidad LGBTIQ cubana prefiera no señalar al Estado porque en este momento lo entiende como un aliado, como el principal garante de la aprobación del código, no es objeto de alabanza.
Consciente o inconscientemente, algunos actores de la comunidad LGBTIQ cubana también han contribuido a esas percepciones al concentrar sus ataques en quienes han rechazado el código y no en el Estado que ha permitido una situación como esa. Es el Estado el que ha fomentado ese conflicto al tiempo que se limpia las manos como Poncio Pilato. Pongo un ejemplo sencillo para que se me entienda. El 19 de septiembre de 2022 de este año, el gobierno de Durango aprobó mediante un decreto el matrimonio igualitario. El decreto ordenó a los registros civiles que tramitaran todas las solicitudes de matrimonio sin distinguir el género de los solicitantes. Sin embargo, en Cuba, el país de los decretos, la propaganda cubana ha reseñado el referéndum del Código de las Familias como un acto democrático del que deberíamos estar orgullosos. En un país donde la democracia es una quimera, se ha intentado hacer ver que poner derechos de minorías en manos de mayorías es un acto que demuestra la calidad de nuestra democracia. Este tipo de afirmaciones han contribuido al rechazo al código también. Muchos lo consideran un regalo envenenado del poder y un ejercicio que no es prioritario o imprescindible porque beneficia a muy pocas personas y no resuelve la situación política de un país que se cae a pedazos. No obstante, a esas personas habría que recordarles que los derechos humanos son indivisibles y universales. Eso los convierte a todos en derechos prioritarios. La conquista de unos inexorablemente constituye en alguna medida la conquista del todo y por eso no puede postergarse. Por el predominio de criterios de este tipo es que las prioridades en la materialización de los derechos de personas discriminadas no puede ser definida por quienes no sufren la misma discriminación. A pesar de ello, también es necesario y válido reseñar las preocupaciones de quienes se oponen al código por razones políticas. Eso ayuda a colocar el foco de atención en el verdadero responsable, como he dicho tantas veces, el Estado. En un ambiente totalitario como el cubano, para que la conquista de unos pocos derechos contribuya a la de otros, es imprescindible que se señale y se denuncie la manipulación estatal detrás de una teórica concesión de derechos. Se evitaría así que esos movimientos del poder no funcionen como simples instrumentos de fortalecimiento de las estructuras que mañana pueden utilizarse, con independencia de haberlos puestos en blanco y negro, para negar, limitar o suspender los mismos derechos reconocidos en ley. El totalitarismo no es garante de derechos que no sean los relacionados con su reproducción. No importa si están escritos o no en un papel. Por demás, poner los derechos de unos pocos en manos de muchos ha sido la lógica que ha empleado siempre el poder cubano para mantenerse. ¿Acaso olvidamos que hoy los cubanos tenemos un solo partido político y un modelo económico social socialista irrevocable? Porque de acuerdo con el discurso de la propaganda oficial, la inmensa mayoría de los cubanos así lo quieren. ¿Acaso olvidamos que los cubanos no podemos tener prensa libre o expresarnos en contra del interés gubernamental? Porque de acuerdo con el discurso oficial, eso también es lo que la mayoría del pueblo cubano quiere. Que la comunidad LGBTIQ necesita derechos es un hecho. Que el código puede ser un buen primer paso para alcanzarlos, también. Pero a la par es imprescindible señalar que si hoy hemos llegado hasta aquí es a pesar de y no gracias a los gobernantes cubanos. No son los conservadores los responsables de garantizar derechos. Los conservadores son personas con voz, unas más. No es la oposición política la que puede garantizarle a la comunidad LGBTIQ sus derechos. Mucho menos es la oposición política la que puede ejercer influencia en el poder para que se los continúe negando. Es el poder cubano el que divinamente concede o limita derechos a su conveniencia en Cuba. Y la muestra más clara es que Mariela reconoció que quienes personifican al poder en Cuba son los que han decidido superar prejuicios y regalarnos, sin ofrecer disculpas previamente, un documento que es un mero catálogo de posibilidades. Yo tengo que también agradecerle y reconocer a la generación histórica de la Revolución, porque la generación histórica de la Revolución recogió todo lo mejor de la historia de la humanidad para ponerla en esta obra. Y con aciertos y desaciertos, con contradicciones, con grandes dificultades, salieron adelante y fueron abriendo un camino y generaron una revolución inmensa que nos ha dado las posibilidades de poder avanzar en todos estos nuevos elementos que vamos colocando en nuestras vidas, en nuestra vida colectiva. Y incluso que fueron capaces de aprender, de superar prejuicios
e identificar lo que había que hacer y apoyar. Y digo un mero catálogo de posibilidades porque, como dije anteriormente, el código, para ser de verdad, necesita primero ser aprobado por la mayoría de las personas y, segundo y más importante, ser respetado cabalmente por el poder. Gracias por tu atención. Si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro canal, sugerirnos a tus amigos o familiares y apoyarnos a través de estrellas de Facebook o donaciones puntuales utilizando la cuenta de PayPal que te compartimos en la descripción del video. Nos vemos en la próxima entrega.